Bueno, hola, buenas noches, ante todo. Y hoy vamos a Juan 9, Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos del 35 al 41. Esta Biblia, por ejemplo, le pone un título, ceguera espiritual. Vale. Vamos a leer, porque se trata del ciego de nacimiento, al cual expulsaron de la sinagoga los fariseos y los doctores de la ley. Y vamos a leerlo. Dice: Jesús se enteró de que le habían expulsado a aquel ciego, y al encontrarse con él le preguntó: ¿tú crees en el Hijo de Dios? Respondió él: Señor, ¿quién es para que crea en él? Le dijo Jesús: ¿lo has visto? Es el mismo que está hablando contigo. Y él declaró: creo, Señor, y lo adoró. Dijo Jesús: yo he venido a este mundo para hacer justicia, para que vean quienes no ven y para que quienes ven sean cegados. Algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le preguntaron: ¿quieres decir que también nosotros estamos ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos no tendríais pecado, pero como dais por hecho que veis, vuestro pecado es evidente. Bueno, esta es una versión un poquito diferente a la Reina Valera que he utilizado para este mensaje. Yo quisiera titularlo: Jesús acoge a los ciegos espirituales. Jesús acoge a los ciegos espirituales. Y nos empieza diciendo este pasaje que oyó Jesús que le habían expulsado al ciego este, y Jesús, hallándole, le dijo: qué directo Jesús, ¿no? Jesús siempre directo, ¿no? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? No se paró ya en ninguna otra cosa, y respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y Jesús le dijo: pues le has visto, y el que habla contigo él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Cuando me convertí, quiero compartir algo personal. Cuando me convertí, este pasaje fue de mucha inspiración para mi conversión. Recuerdo que eran las fiestas de Pontevedra, las fiestas de la peregrina. Me habían hablado de Jesús y yo estaba pues muy tocado, como se dice, a puntito de caramelo, ¿no? Y entonces, pues Pablo Royce, pastor, fundador de esta iglesia, pues me entregó un evangelio de Juan. Y yo al principio dije: no me apetece nada cogerlo. Y no lo quería coger, pero lo cogí. Entonces llegué a mi casa y empecé a leer. Y recuerdo que empecé a leer y leer y leer. Yo creo que en mi vida, como en el principio de mi conversión, leí tanto del Evangelio este como nunca, ¿no? Y bueno, ¿por qué comparto esto? Bueno, pues porque en cuanto yo leí: ¿quién es, Señor? No, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y el ciego le respondió: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo él es, ¿no? Y entonces yo dije con el ciego, aquí en este pasaje, dije, como él dijo: creo, Señor, y le adoró, ¿no? Y cuando dije eso, no sé, sentí como, no fueron campanas ni cosas extraordinarias,
pero sí noté como que había algo que había pasado, ¿no? Entonces, voy a compartir todo lo que puedes descubrirse en este pasaje, ¿no? Dice que los líderes religiosos rechazaron al hombre que había sido sanado, este ciego, ¿no? Lo expulsaron, llegaron hasta el punto, preferían que no creyera en Jesús, ¿eh? Antes que eso, pues expulsarle, ¿no? Y muchas personas cuando creen, empiezan a creer, su familia, en cierta forma, les expulsa. Sé incluso de alguien que lo desheredaron, por convertirse, ¿vale? Entonces, aquellos líderes religiosos rechazaron al hombre que había sido sanado. Pero Jesús, como siempre, decidió encontrarlo, fue a por él, en el buen sentido de la palabra, y lo recibió. Y dice un comentarista bíblico, duele ser rechazado por otros, pero Dios tiene consuelo para nosotros en Jesucristo. Algunas veces nos sentimos rechazados, ¿no? No a todo el mundo le caemos bien, ¿no? Yo no sé por qué, pero hay personas que tú estás con ellas y notas que no le caes bien. Bueno, no importa. El que nos va a aceptar va a ser Jesús, ¿no? Y es Él, el juez, el que tiene que decir cómo somos, si somos merecedores de que nos acepten o no. Él va a decir siempre que sí, que nos acepta como somos, ¿eh? Y bueno, pues ahí está Jesús, ¿no? Para recibirnos y para recibir a aquellos que se sienten rechazados. Yo cuando me convertí, recuerdo que quizá por mi carácter me sentí especialmente rechazado, ¿no? Y bueno, noté pues un acogimiento de Jesús impresionante, ¿no? Y aquello fue para mí, la familia evangélica fue una familia, ¿no? Y a veces nos sentimos, ya os digo, rechazados, y vosotros lo sabéis, por otras personas, pero Jesús siempre nos recibe. Amén. Dice otro comentarista, un tal Morgan, dice, si él encuentra y recibe, ¿qué importa quién rechaza? Si él encuentra y recibe, ¿qué importa quién rechaza? Y otro afamado predicador dice, el que disfruta del favor del Hijo de Dios no temerá la desaprobación del Sanedrín. El Sanedrín, sabéis que eran estos, ¿no? Que el consejo de pastores, de líderes religiosos de aquella época, ¿no? Que, bueno, pues el que disfruta del favor del Hijo de Dios no temerá la desaprobación del Sanedrín. Y Jesús es muy directo, como dije antes, y siempre lo ha sido y lo será. Y Jesús le dijo al ciego, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Esta pregunta tan directa es una llamada al compromiso por nuestra parte. Jesús llamó a este hombre a creer, igual que nos llama a nosotros. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Muchas personas dirán, sí. No creo. Sí, pero creer realmente en Jesucristo es, como aquí dice, enfrentarse a veces al rechazo. El ciego le llegaron a expulsar, es decir, le persiguieron y lo expulsaron. El pobre hombre, aún por encima, que había sido ciego, que había sufrido seguramente un montón, para colmo van estos y le dicen, lo expulsan. Bueno, pues Jesús lo recibe, ¿verdad? Y el hombre sanado declaró su lealtad a Jesús, no lo negó.
Estos lo estaban presionando para que dejara a Jesús y sin embargo él no lo negó. A la chita callando, como se dice en lenguaje normal y corriente, a la chita callando, él fue enfrentándose a los líderes religiosos. Si estudiáis el pasaje anterior, podremos ver cómo este hombre pues, se convirtió en un auténtico creyente y defendía a Jesús. Decía cosas como, si este hombre no viniera de Dios, nada podría hacer. Pero es sorprendente, resulta que a mí me ha dado la vista y vosotros ni siquiera sabéis de dónde es. O sea, el hombre se enfrentaba, era un hombre sincero, ¿no? Tampoco se andaba con bromas, ¿no? Entonces Jesús se reveló a este hombre en cuanto creyó, ¿no? Y a nosotros nos pasa lo mismo. ¿Cuántas veces Jesús se revela a nosotros? Cuando nosotros creemos, decidimos entregarle nuestra vida, Jesús se va revelando, se revela a través de la fe. En cuanto decidimos creer en Él, Jesús se manifiesta a nosotros. Eso fue lo que descubrió Martín Lutero, el reformador, cuando estaba en el convento. Su mentor, Juan Staupitz, es decir, su maestro, le exhortó y le dijo: empápate de las Escrituras, vete a la universidad como profesor y allí empápate de las Escrituras. Ya verás cómo Dios va a hacer de ti un hombre nuevo y te va a convertir, te va a dar su paz. Martín estaba atormentado por la culpa. Creía que tenía que hacer muchas cosas para tener el favor de Dios. Hasta que Dios le revela en ese estudio de las Escrituras. Por eso es tan importante leerlas y meditarlas, porque a través de ellas Jesús se va a revelar. Y Jesús se reveló a él y le dijo: el justo por la fe vivirá. Entendió que Jesús, a través de la fe, lo hacía justo ante él. Y eso es tremendo, porque produjo un efecto de sacarle un gran peso de encima, como una losa. ¿Qué tienes que hacer para merecer el favor de Dios? Y como le decía Juan Staupitz, no tienes que hacer nada, porque Jesús fue el que hizo todo. Amén. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y es en esa fe, la fe en Jesucristo, no en cualquier cosa, la que nos revela a Jesús. Decidimos creer en Jesús y como consecuencia Jesús se va revelando a nosotros. Y yo diría que no es una revelación instantánea, es una revelación poco a poco. Como dice en Proverbios, la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Jesús se revela a nosotros a veces poquito a poco. Yo recuerdo que después de convertirme, y lo he compartido más veces, tuve una lucha tremenda porque me venían un montonazo de dudas. Y lo que hacía pues era simplemente empezar a investigar. Me llevó mucho tiempo, para estar convencido me llevó mucho tiempo. Aunque entregué mi vida a Jesucristo un día, sin embargo tuve que luchar muchísimo para llegar a tener un convencimiento. Y hoy en día, en que el compromiso en esta sociedad no está presente, nadie quiere comprometerse a nada. Aquel ciego se comprometió
cuando Jesús le preguntó, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y hoy Dios también nos pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Estás decidido a seguirle? Podemos responder sí o no. Demandaba, como dice otro comentarista, una decisión personal en vista de la oposición o el rechazo que experimentó este hombre. Él se comprometió. Jesús nos llama al compromiso. Jesús nos llama a que nos comprometamos con Él en medio de esta sociedad que no quiere ningún compromiso. Nadie quiere comprometerse hoy en día. Yo diría que va en descendencia, que va en decremento. Cada vez menos gente quiere comprometerse. La gente ya no se casa porque tienen miedo a comprometerse. La gente no quiere una religión, entre comillas, meterse en ninguna iglesia. ¿Por qué? Porque no quiere comprometerse. Y Jesús trató con este hombre, primero cubrió su necesidad física, y a veces Dios hace así. Pero fijaos que le permitió soportar la persecución, no lo auxilió inmediatamente, sino que el hombre tuvo que soportar persecución de aquellas personas que estaban tratando de que no creyera. ¿Y tú qué opinas del que te ha dado la vista? Y él contestó que es un profeta. Y le preguntaron a los padres, ya los metieron por el medio, para convencerlos de que lo convencieran a él de que no debía convertirse. ¿Es este vuestro hijo de quien vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo se explica que ahora vea? Es decir, hasta tenían tal ceguera ellos, en vez del ciego, que no veían que Dios era el mismo Jesús, Dios, el mismo Dios, el que los había sanado, el que lo había sanado este hombre. Y entonces, como consecuencia, pues le dijeron, este hombre no puede adorar con nosotros en el templo. Y Jesús dijo, pues yo voy a recibir tu adoración, porque dice Jesús, le dijo, le hizo esta pregunta que repetimos en varias ocasiones, y el ciego dice, creo Señor, y lo adoró a este hombre, y Jesús recibió su adoración. Y cuando Jesús recibió su adoración, demuestra con esto que es Dios. Ningún hombre ni ningún ángel, como sabéis en la Biblia, alguien que quiso adorar a Dios y el ángel no dejó que lo hiciera. Dice el apóstol Juan en Apocalipsis 19:10, entonces caí a sus pies para adorarle y me dijo, no hagas eso, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Jesús es Dios, ¿vale? Y Él hace aquí, y es el centro y el meollo, creo yo, del mensaje de hoy, hace una distinción entre aquellos que se creen de sí mismos, que lo ven todo, claro, y de aquellos otros que dicen, pues no veo. Jesús empleó un método natural como es la sanación de un ciego, o sea, la sanación nunca es natural, ¿no? Pero me refiero que a un ciego lo empleó como imagen de una lección que iba a dar a las personas y que hizo que hubiera una distinción entre los que son ciegos y los que se creen que ven, porque en realidad no están viendo nada. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron,
¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, pero porque decís, vemos, nuestro pecado permanece. Jesús declara que vino a hacer separación entre aquellos que ven y los que no ven. Yo no sé qué clase de personas, creo que somos de aquellos que no ven, creo. Porque en cuanto nosotros decimos, es que lo tengo claro, hay una expresión para esto en el mundo, en la sociedad actual, y es que hay personas que van, como se dice vulgarmente, desobrados. Yo es que tan seguro se les ve que dices tú, pero este hombre o esta mujer no se dan cuenta de que cualquier día se van a llevar tal batacazo que a ver, ¿no? Porque los que no ven, Jesús dice, he venido para que vean. Se te va a revelar. Si tú no ves, Jesús se te va a revelar, pero ay de nosotros como estemos tan seguros que digamos, yo eso lo tengo superado. Los que están conscientes de su ceguera y se lamentan por ella, pueden ser aliviados, mientras que los que están contentos con la luz que tienen, a lo mejor incluso pierden hasta esa luz. Por lo tanto, al mismo tiempo nos hace ver la importancia de que nosotros seamos de un buen testimonio. Creo que nuestro testimonio muchas veces habla. A veces no es las palabras solamente lo que decimos, sino lo que hacemos. Es más importante. Entonces, pidamos a Dios que nos dé un buen testimonio para poder hablar a las personas y que crean en Jesús. Amén. Es importante. Aquel hombre, pues no sabemos ni su nombre, el ciego, pero él dio testimonio. Y qué importante es a veces hasta permanecer anónimos delante de Dios, ¿no? Y que Dios sea el que se lleve la gloria. Y no sé si os he dejado claro lo que pretendía transmitir, pero la cuestión está en, ¿somos de los que creen o de los que ven o somos de los que no ven y quieren ver? Ahí os dejo esa pregunta. Amén.